mucha tradición histórica. Es un país que se trata de música. Sí, mucha gente en Cuba, es decir, fuera de Cuba, piensa de que en Cuba solo hay salsa, reggaetón, mulata, cha-cha-cha, rumba, y no. Había una escena pequeña de música electrónica que con los años... Entonces está desarrollándose y está pasando una cosa súper interesante ahora. Creo que en algún momento, de aquí a 10 años, Cuba va a ser un referente de América. Nos dirigimos ahora mismo hacia el lugar donde va a ser el concierto de Luciano. El mismo lugar donde está la guagua, donde está el bus, ahí es el concierto para allá. Esperamos que vengan alrededor de 7.000, 8.000 personas, quizás un poco más. Realmente es el primer show de Luciano en Cuba, esperemos que sea bien fuerte, bien dura. Es un país que no está dentro de la escena electrónica, no está en el circuito electrónico. Cuba todavía no existe. Está el planeta Tierra y el planeta Cuba, eso es un planeta aparte. Es mega importante que Luciano toque acá con nosotros hoy, es mega importante que Major Lazer haya hecho un concierto con nosotros. Son artistas que quizás hay gente que no conozca, pero una vez que se involucren les llama la atención venir al show, ya aprenden, la gente puede hablar de eso ya. This is the whole idea of coming here. I'm Luciano, I'm a DJ and producer. If this can create a bridge, well, it needs to be done. Then it's like responsibility, like people like me, we have that responsibility to come here and to, you know, share something from here to there and there to here. You know? Pocas mujeres en realidad. Sí me gustaría que hubiera mucha más participación femenina. Yo pasé el curso aquí en La Madriguera, comienzo a tocar en varios clubes de la ciudad y así poco a poco me voy vinculando con los DJs de más experiencia como Joyvan, Lehardy. Joyvan es pionero de la electrónica en Cuba y el primero en dar el paso al frente. Mi nombre es Joyvan Guevara y estoy aquí al frente de mi casa. Aquí empezó todo. 20 años. Compilando discos. Ya, yo comencé en el año 97, casi por accidente, en el cumpleaños de un amigo. Eran cassettes, ¿sabes? Cuando se enredaba un tape en el club era como ¡wow! Tú cogías el cassette, lo sacabas y estaba la cinta así. Entonces tú hacías, le daba un golpecito, pum, bam, la gente seguía, ¿verdad? Y era por 5, 6, 7 horas pinchando. Las fiestas de Joyvan son un tope así de las fiestas más importantes de electrónica que hay en Cuba. Hoy en la noche toco en el Tropicalito, club más alternativo de La Habana. ¿Será pinga? Mira, bro, pero coño, pero no te pongas así. No te puedes Creo que la escena alternativa, la escena underground cubana no tiene mucho apoyo de buenos equipamientos. Estamos luchando aquí con lo que compramos, con cosas. A veces tenemos buenos equipos, el lugar no pasa, a veces tenemos buen lugar, los equipos no están buenos. Es muy complicado a la hora de publicar tu música, de compartir en las redes sociales. Es diferente por la cuestión de la lentitud y de que no tienes la primicia de las cosas. Se hace lo que se puede dentro de lo que cabe. Estoy produciendo ahora un deep house, pero también mezclo mucho techno. Es una música que me traspola un poco, la veo un poco más profunda. No es lo mismo tratar a un músico acá que tratar a un DJ. Quizás sea así en el mundo entero, pero en Cuba es como que, bueno, un DJ es como un tipo que aprieta botones, un tipo que no
que no tiene ninguna formación artística, que es como si fuera una grabadora y realmente hay un interés por incrementar, no, hay un interés por aplicar una filosofía en la pista de baile. No estamos poniendo música por poner, no estamos ponchando música por ponchar, estamos llevando un balance en aras de educar el oído a las personas y eso es importante. Ya se montó todo el sonido ayer, se probaron las luces, ya hoy va a ser la prueba de sonido, estamos casi listos para el show de Luciano, ya está casi todo montado. Hoy en la noche tenemos la presentación de dos productores jóvenes, quizás no sean muy reconocidos en la escena aún, pero definitivamente son muy talentosos. Creí que los jóvenes productores también, o sea, cubanos, tuvieran la oportunidad de participar en este evento y en Luciano. A un DJ, un productor de música electrónica tan reconocido como Luciano, para nosotros es un privilegio, ¿no? No solamente para el pueblo cubano, sino para los mismos productores de música electrónica. Es como poner a Cuba en el mapa también de la música electrónica. The importance of this trip is to discover, actually. It's like when you create music, it's basically is to share. Is to share something with people. Entonces, hoy en día gozamos de mucha mejor promoción, una escena mucho mayor que años atrás. De manera increíble. Y yo pienso que en los próximos 5 años, wow, sea mucho más grande todavía. El público va creciendo poco a poco, pero yo espero que siga creciendo porque de verdad es un género muy rico. Muchos de los elementos que van a dar una fuerza mayor que la escena de la música electrónica en Cuba es que podamos tener intercambios con artistas internacionales, es que no solamente los artistas vengan a Cuba y toquen y hagan su show y se vayan, sino que realmente compartan con nosotros.